Pues en esta noche, hermanos, quiero comenzar con una pregunta, la cual es, ¿qué pecado puede ser el más engañoso y el más destructivo? ¿Qué pecado puede ser el más engañoso y el más destructivo? Puede ser la mentira, sí, puede ser uno de ellos. La ira puede ser también, pero fíjense, hermanos, el pecado más engañoso y más destructivo es el pecado de la inmoralidad sexual. Es el más destructivo. Y esta noche, hermanos, llegamos a la cuarta vez donde Salomón le va a advertir a su hijo sobre el pecado de la inmoralidad sexual. Y ahí en Proverbios, hermanos, capítulo 7, Salomón, en todo el capítulo 7, Salomón vuelve a tocar este tema y nosotros podemos pensar, hermanos, que probablemente Salomón está obsesionado con este tema porque ya son varias veces que lo toca. Pero, hermanos, sabemos que Salomón entendía la naturaleza de este pecado, ¿no es cierto? Ya que Salomón mismo lo vivió con sus padres, lo vivió en persona. Pero ¿sabes algo, hermanos? Aquí en Proverbios 7, Salomón va a describir este pecado, pero con ciertos detalles, más que en las otras veces que hemos visto el pecado de la inmoralidad sexual. Aquí Salomón en el capítulo 7 va a dar ciertos detalles que nos van a ayudar a comprender más el cómo tenemos que evitar el pecado de la inmoralidad sexual. Así que, hermanos, vamos a analizar este capítulo para saber cómo evitar el pecado sexual, ¿ok? Y en esta noche, hermanos, vamos a estudiar Proverbios capítulo 7, del versículo 1 al versículo 9 nada más. Así que acompáñame en tu Biblia a abrir Proverbios capítulo 7, versículo 1 al versículo 7 para leerlo, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 9. ¿Ya lo tenemos? Dice así Proverbios 7, 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Esto es lo que vamos a estudiar, hermanos, en esta primera sección de Proverbios capítulo 7. Y nota, hermanos, en el versículo 1 que Salomón se dirige ¿a quién? A su hijo nuevamente, ¿no es cierto? Como lo hemos estado viendo, hermanos, a lo largo de todo Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, Salomón lo que hace es dirigirse a sus hijos, instruir a su hijo, ¿ok? Y vuelve Salomón diciendo, hijo mío. El papá le está hablando al hijo, ¿no es cierto? Y vean lo que le dice, guarda mis razones. La palabra guarda, hermanos, es un mandato. Salomón le está ordenando a su hijo que guarde sus razones, o mejor dicho, guarda mis palabras. Eso es como se traduce razones, como palabras. Guarda mis palabras, y continúa diciendo el texto, y atesora contigo, ¿qué? Mis mandamientos. Y vean, versículo 2, guarda, otro mandamiento, guarda mis
mandamientos. ¿Qué son los mandamientos y qué son las razones? ¿Qué son las palabras? En el contexto, hermanos, que nosotros estamos estudiando, Salomón se está refiriendo a sus palabras y a los mandamientos. Él se está refiriendo a la palabra de Dios. Esas son las palabras, esos son los mandamientos que el hijo tiene que guardar. La palabra de Dios, la escritura. ¿Ok? Salomón simplemente le está diciendo, hijo, tú tienes que guardar, ¿qué? La palabra de Dios. Y vean, continúa diciendo versículo 2, guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Esa palabra de niñas en hebreo es pupilas, pupilas. Entonces, Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mi ley, o sea, guarda la palabra de Dios como ¿qué? Como las pupilas, ¿no es cierto? Como las pupilas de tus ojos. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. Una persona, ¿cómo cuida sus pupilas? Pues de manera extrema, ¿no es cierto? Porque imagínate, si te pasa algo a tus pupilas, pierdes la vista y pierdes uno de los sentidos más importantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú cómo cuidas tus pupilas? De manera extrema, ¿no es cierto? Con el mayor cuidado, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea que aquí Salomón tiene. Salomón está diciendo que tú tienes que cuidar la palabra de Dios de manera extrema. Un cuidado extremo. ¿En qué? En obedecer la palabra de Dios. Así como tú cuidas tus pupilas de manera extrema, así tú tienes que obedecer la palabra de Dios de manera extrema. Eso le está diciendo Salomón a su hijo. Y vean versículo 3. Continúa diciendo y hablando de los mandamientos, hablando de la palabra de Dios, continúa diciendo Salomón versículo 3, lígalos. Esta palabra de lígalos es un mandamiento. Lígalos ¿en dónde? A tus dedos. Y después le dice, escríbelos, otro mandamiento, escríbelos en la tabla de tu corazón. Obviamente, hermanos, esto no es literal. Esto es lenguaje figurado. No vayan a pensar, hermanos, que te tienes que amarrar la palabra de Dios en tus dedos, ¿no? Esa frase de lígalos a tus dedos, esa frase, hermanos, da la idea que los mandamientos de Dios deben de controlar tu vida. Esa es la idea de esa frase. Los mandamientos de Dios deben de controlar tu vida, tu práctica, lo que tú haces. Y la segunda frase, escríbelos en la tabla de tu corazón. De la misma idea, es lenguaje figurado, porque el corazón no es una tabla, ¿o sí? No. Pero esta frase, hermanos, da la idea de que los mandamientos de Dios deben de estar ¿en dónde? En tu mente. Deben de controlar la manera de pensar. ¿Recuerdas que para el judío el corazón es la mente, ¿no es cierto? Es la manera de pensar, de donde vienen tus deseos, de donde vienen tus motivos. Ese es el corazón. Entonces, hermanos, Salomón le está diciendo a su hijo en el versículo 3 que la palabra de Dios debía ser parte del interior del hijo. Por eso tenía que estar en su corazón, en su mente. Pero también la palabra de Dios se tiene que ver reflejada en lo exterior. Por eso le dice, lígalos en tus dedos. O sea, hermanos, lo que está diciendo Salomón a su hijo es que la palabra de Dios debe de estar presente en toda área de su vida, tanto en el interior, en la mente, como en el exterior, con sus acciones, con sus prácticas. Y hermanos, de la misma manera esto pasa con nosotros. La palabra de Dios, hermanos, nosotros la tenemos que tener
en toda nuestra área de vida. No solamente en el interior, también en el exterior. Ser de testimonio, ¿no es cierto? Aplicar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Vean lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Vean lo que dice Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Escucha. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nota, hermanos, que Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa palabra de more, hermanos, de morar, esa palabra en el hebreo, hermanos, tiene la idea de estar cómodos, de estar cómodos. O sea, es como si tú, hermanos, estás en tu casa y en tu casa, hermanos, tú pues vives cómodo, ¿no es cierto? Tú vas y te quitas tus sandalias, tú vas y te acuestas en tu sillón, ¿no es cierto? De una manera cómoda, sin importar que tengas que seguir unas reglas de la casa de alguien más, ¿no es cierto? Porque cuando vas tú con una casa de un invitado, pues tú no puedes quitarte los zapatos, tienes que comportarte de cierta manera, ¿no es cierto? Pero cuando estás en tu casa hay comodidad, ¿no es cierto? Bueno, esta palabra de morar tiene la misma idea. La palabra de Dios tiene que estar cómoda en tu mente. Eso es lo que se está refiriendo Pablo aquí. Que la palabra de Dios controle tu manera de pensar, tu manera de vivir. Que esté cómoda aquí, que no sea un conflicto para ti la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de morar en ti de manera cómoda. Porque tú amas la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si tú amas la palabra de Dios, entonces tú aceptas la palabra de Dios y la palabra de Dios va a estar cómoda en ti. Pero recuerda, hermanos, algo muy importante. Lo externo de tu vida debe de reflejar ¿qué? Lo interno. Esa es la realidad, hermanos. Todo lo que tú haces de manera externa está reflejando lo que tú eres por dentro. Porque, hermanos, si tú nada más haces lo externo y no lo interno, no hay un cambio en tu vida de manera interna, tú te vas a convertir en un fariseo. Porque así eran los fariseos, ¿no es cierto? Ellos solo estaban bien por fuera, ¿no es cierto? Como les decía el Señor Jesucristo, ellos eran sepulcros blanqueados, ¿no? Bonitos por fuera, pero por dentro como podridos, ¿no es cierto? Ellos aparentaban estar bien, pero la realidad era que por dentro ellos eran unos demonios, porque estaban podridos, ¿a poco no? Bueno, nosotros tenemos que evitar esto. Nosotros tenemos que estar bien por dentro, porque si tú estás bien por dentro, eso tiene que reflejarlo en lo exterior. Y entonces cuando tú haces esto, hermanos, cuando tú cambias tu manera de pensar para actuar correctamente, entonces ahí es donde la palabra de Dios está morando en ti, porque la palabra de Dios vive cómodamente en ti, vive en una lógica en tu vida. Tú piensas como Dios y tú actúas como Dios. Y esto, hermanos, por supuesto que es un gran consejo para los papás. Porque no solamente te tienes que preocupar por la conducta externa de tu hijo. Por supuesto, tu padre tienes que amonestar a tu hijo, tienes que disciplinarlo en el Señor, como lo dice Efesios 6, versículo 4. Es parte de la disciplina del padre, ¿no es cierto?
ver todas esas cosas externas del hijo, ¿no es cierto? El padre tiene que guiar a su hijo a que haga lo bueno. Pero hermanos, hay algo muy importante que muchos padres se olvidan. Y es que no solamente es cuidar el área externa de los hijos, de cómo se comportan, sino que también hay que atacar ¿qué? La raíz del problema, ¿no es cierto? Hay que atacar lo que hay en su interior. Mi hijo, ¿por qué hace lo que hace? Mi hijo, ¿por qué miente? Hay una realidad, hermanos. Nosotros tenemos que exponer a nuestros hijos a la palabra de Dios para que Dios pueda cambiar su duro corazón y así ayudarlos a identificar cuáles son sus pecados externos e internos y atacar el problema. Hijo, ¿por qué piensas de esa manera? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus deseos? Como ejemplo práctico, hermanos, tú puedes empezarle a preguntar a tu hijo, hijo, ¿por qué robaste esto? ¿O por qué me mentiste acerca de esto? ¿O por qué le pegaste a tu hermano o a tu hermana? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué hay dentro de ti? Y entonces, hermanos, de esta manera, tú vas a atacar el corazón. Tú vas a atacar la raíz. Tú vas a atacar el verdadero problema. Porque recuerda, hermanos, como decía el Señor Jesucristo, el pecado sale ¿de dónde? De nuestro corazón, ¿no es cierto? De ahí sale el pecado. O sea, de nuestra mente, de nuestros deseos, de nuestros motivos. Claro. Y entonces, de esa manera, tú puedes ayudar a tu hijo a ya no pecar, a enseñarle la palabra de Dios, a que la palabra de Dios more en él y él pueda vivir una vida para Cristo. Este es un gran ejemplo que Salomón nos está dando. Y Salomón entendía perfectamente esto. Por eso Salomón le está diciendo a su hijo ahí en Proverbios capítulo 7, versículo 3. Regresamos a Proverbios 7, versículo 3. Como Salomón entendía, hermanos, el verdadero problema del ser humano, Salomón le decía a su hijo, hijo, que la palabra de Dios tiene que estar ligada a tus dedos y tienes que escribirla en la tabla de tu corazón. O sea, la palabra de Dios debe de ser parte de tu mente y de tu vida práctica, hijo. Tú debes de pensar en la palabra de Dios y tú debes actuar en la palabra de Dios. Salomón lo sabía perfectamente, por eso se lo enseñaba a su hijo. Y vean, continúa diciendo Salomón, versículo 4, le dice a su hijo, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. En el hebreo esta palabra de parienta, hermano, se traduce como amiga íntima. Amiga íntima. Ajá, parienta es amiga íntima. Así que nota, hermanos, que Salomón le dice a su hijo, hijo, llama a la inteligencia amiga íntima. ¿Qué se está refiriendo Salomón con esta frase? Que la inteligencia sea tu amiga íntima. La idea, hermanos, que Salomón tiene en su mente es que el hijo debe de establecer una relación íntima con la sabiduría en lugar que con la mujer inmoral, en lugar que con la mujer extraña. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿cómo puedes tener una relación íntima con la sabiduría si la sabiduría no es una persona? ¿Cómo puedes, hermanos, tener una relación íntima con la sabiduría si la sabiduría no es una persona? Pero es una enseñanza, concepto, que lo podemos aprender en la palabra. Pero ¿cómo tú tienes esa relación íntima con la sabiduría? ¿Recuerdas qué es la sabiduría? Porque ese es el tema principal de todo proverbio, ¿no es cierto? La sabiduría. ¿Recuerdas qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento. Ajá. Sí, la sabiduría es
el aprender la palabra de Dios, ¿no es cierto? El adquirir el conocimiento de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria, ¿no es cierto? Eso es la sabiduría. Entonces, lo que está diciendo Salomón aquí, hermanos, es que su hijo tiene que tener una relación íntima con la obediencia en la palabra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Hijo, tú debes de conocer la palabra de Dios de manera íntima y aparte la tienes que obedecer en tu vida diaria. Claro, así es como tú tienes una relación íntima con la sabiduría. Aprenderla y aplicarla a tu vida diaria. Esa es la idea. Hermanos, ¿por qué Salomón le está diciendo a su hijo que obedezca la palabra de Dios? Porque continuamente le está diciendo, ¿no es cierto? Desde el capítulo 6, obedece la palabra de Dios, guarda mis mandamientos, guarda mis razones, que la sabiduría sea tu amiga, obedece a Dios. ¿Por qué lo dice? Para prevenirlo, La razón está en el versículo 5. Vean, versículo 5. Aquí está el por qué, aquí está el propósito del por qué el hijo tiene que obedecer la palabra de Dios. Vean, versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Esto ya lo habíamos visto en el capítulo 6, ¿recuerdan? Donde la mujer ajena tiene palabras blandas, ¿no es cierto? Tiene palabras dulces, suaves, palabras que te adulan, que te gustan porque apelan a tu orgullo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer paso para evitar a la mujer ajena o para evitar al hombre ajeno? Porque recuerda, hermanos, esto también aplica para mujeres. ¿Cuál es el primer paso para evitarlos? ¿Cuál es el primer paso, escucha, para evitar el pecado sexual? ¿Cuál es el primer paso? Está aquí. Versículo 1 al 4. Obedecer la palabra de Dios. Conocerla y obedecerla. Ese es el primer paso, hermanos, para evitar el pecado sexual. Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Ponerla en práctica. Porque es una realidad, hermanos. Si alguien peca en esta área sexual, es porque esa persona, sea hombre o mujer, descuidó su estudio, descuidó su meditación en la palabra de Dios. Esa es una realidad. Si tú te encuentras a alguien que pecó en esta área sexual, en cualquier área sexual, es por esta razón. Descuidó su estudio de la palabra de Dios. Por así decirlo, hermanos, la primer línea de defensa en contra del pecado sexual, ¿cuál es? El estudiar. El estudiar, el meditar y el obedecer la palabra de Dios. Esa es tu primer línea de defensa. No hay más. Si tú no quieres caer en este pecado sexual, hermanos, tú debes de estudiar, tú debes de meditar y por supuesto debes de obedecer la palabra de Dios en tu vida diaria. Este es el primer paso. Porque, hermano, el pecado sexual no solamente empieza con descuidar la palabra de Dios. El pecado sexual también empieza cuando tú te expones a las tentaciones. Por eso tú debes de estudiarla, tú debes de meditarla, pero debes de aplicarla. Porque si tú no la aplicas, entonces tú te expones a las tentaciones. Y a lo largo de este estudio, hermanos, de Proverbios, nosotros hemos visto que hombres santos cayeron en este pecado, ¿no es cierto? Porque ellos estuvieron expuestos a estas tentaciones. Si tú te acuerdas, hermanos, aquel hombre llamado David, ¿no es cierto? Que cayó en este pecado. Fue un hombre santo, un hombre que seguía a Dios, pero al final él cayó en este pecado. ¿Y sabes algo, hermano? Si tú te acercas a un hermano o a una hermana que por supuesto cayeron en este pecado, pero se han arrepentido en sus corazones. Si tú te acercas a ellos y tú les preguntas,
por qué cayeron en este pecado? Seguramente ellos te van a decir que ellos cayeron en este pecado porque ellos descuidaron el estudio de la palabra de Dios en su vida. Y aparte ellos cayeron porque se expusieron en las tentaciones que no debían de exponerse. Seguramente te van a decir eso. Porque esa es una realidad, hermanos. Cuando nosotros descuidamos el estudio de la palabra de Dios y la aplicación, estamos expuestos a caer en el pecado sexual. Y ahora nota, hermanos, cómo Salomón le va a dar a su hijo una escena de la vida cotidiana delante de la tentación sexual. Véanlo ahí en Proverbios 7, versículo 6, vean lo que Salomón le empieza a contar a su hijo. Vean, versículo 6. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Esa palabra de celosía la celosía era como un enrejado de madera que llevaba madera con un poco de hierro que se ponían en las ventanas. Y entonces esa celosía hacía que tú pudieras ver para afuera, pero los de afuera no te podían ver hacia adentro. Entonces lo que está diciendo Salomón es que él se acercó a su ventana, en la cual había una celosía, y él empezó a ver algo ahí. Y vean lo que vio Salomón. Vean lo que vio por su ventana, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Vean, él pudo notar que iba ahí un joven falto de entendimiento, un joven simple. ¿Qué es esta palabra de simple? Es ingenuo. Él vio a un joven ingenuo que estaba carente de sabiduría, que no tenía nada de sabiduría. O sea, es alguien que no aplica la palabra de Dios. Salomón está viendo a un joven que no está aplicando la palabra de Dios. Pero aquí, hermanos, algo importante. Este joven puede ser un incrédulo o también un creyente genuino. ¿Puede ser este joven eso? Si este joven es un incrédulo, pues bueno, su estilo de vida es no aplicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? No obedecer la palabra de Dios en ningún aspecto de su vida porque él es un incrédulo, ¿no es cierto? Pero si este joven es un creyente genuino, entonces este creyente joven está desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Por falta de disciplina. Por falta de disciplina. Por esa falta de disciplina, hermanos, él escoge pecar. Él no escoge sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, nota, hermanos, que este joven con falta de entendimiento, vean lo que hace, versículo 8. Este joven dice, Salomón, que el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. ¿Quién es ella en el contexto, hermanos? La mujer ajena del versículo 5, ¿no es cierto? Él iba caminando a la casa de ella. Y vean versículo 9, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Nota algo, hermanos. Aquí, con este relato pequeño que Salomón nos está dando de lo que vio él, con este relato nosotros no estamos seguros de algo. ¿Por qué? Porque el texto no lo dice. Nosotros no sabemos si este joven deliberadamente iba a buscar a esa mujer o simplemente él iba a pasar por ahí. El texto no lo dice. Pero el punto, hermanos, es que al final él se expuso a ella, ¿no es cierto? Ese es el punto. Lo vuelvo a repetir, es como la historia de David y Betsabé, ¿no es cierto? Ya le hemos mencionado mucho, hermanos, espero que ya la hayan leído ahí en 1 Samuel. Pero, ¿qué es lo que estaba haciendo David en esa historia? Andaba de ocioso, ¿no es cierto? Ahí andaba en su balcón, viendo su reino, ¿no es cierto? Cuando él tenía que, ¿qué? Que estar en la guerra.
Él no tenía que estar ahí, tenía que estar en otro lado, ¿no es cierto? Bueno, aquí pasa lo mismo con el joven del versículo 8. Él pasa por esa esquina. Y esa palabra, hermanos, que él pasa por la esquina es clave. Porque vean lo que dice al final del versículo 8. Al final del versículo 8 dice, e iba camino a la casa de ella. Con esta frase, e iba camino a casa de ella, podemos especular mucho, ¿no es cierto? Porque con estas palabras, el texto no lo dice, hermanos, pero no sabemos si realmente él iba a buscarla o simplemente era su camino. Y ahí va ella, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero el punto, hermanos, es que él se expuso a ella. Sea una situación o sea otra situación, él iba en camino para allá. Él iba en camino para la casa de ella, ¿no es cierto? Porque pudiera estar su casa de ahí en la esquina. Sí, no lo sabemos, pero el punto es que él se iba a exponer a esa situación pecaminosa. Y nota algo, hermanos. Aquí podemos ver un contraste muy grande en el libro de Proverbios. Porque aquí, hermanos, Salomón en Proverbios capítulo 7, versículo 8, estamos viendo que el joven va en camino a la casa de la mujer ajena, ¿no es cierto? Él va directo ahí. Pero vean el contraste que Salomón ya nos había dado antes. Vean lo que dice Proverbios 4:14. Proverbios 4, versículo 14. Este es el contraste. Por un lado está el joven en Proverbios 7:8 que va directo a la casa de la mujer ajena, pero vean el contraste. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Nota cómo Salomón aquí está diciendo, no vayas por ahí. Si ahí hay pecado, vete de ahí, ¿no es cierto? Aléjate de ahí. Sin embargo, el ingenuo, el joven falto de sabiduría, dice Proverbios 7:8, él iba camino a casa de ella, ¿no es cierto? Por así decirlo, hermanos, este es el tipo de hombre que corre por las barrancas sin importarle nada. Se va a caer, ¿no es cierto? El que corre por una barranca en el desfiladero se va a caer. Pues bueno, hermanos, de acuerdo a este texto, de acuerdo a lo que estamos estudiando en Proverbios 7, ¿dónde comienza el pecado sexual? Comienza, hermanos, al descuidar el estudio, la obediencia de la palabra de Dios y exponiéndote al pecado. Ahí comienza el pecado sexual. Cuando tú no estudias, cuando tú no la aplicas en tu vida y aparte tú te expones al pecado. Ahí es donde empieza todo. ¿Y sabes algo, hermanos? Muchas veces nosotros mismos nos metemos en este tipo de pecados, ¿no es cierto? Porque nosotros mismos, hermanos, empezamos a ser indisciplinados. Nosotros no nos comprometemos con la palabra de Dios. Porque a veces, hermanos, nosotros le damos más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. A veces para mí lo más importante es mi trabajo. A veces para mí lo más importante es mi recreación. A veces para mí lo más importante es mi descanso físico. ¿Y la palabra de Dios dónde está? Está ahí guardada, está bien ahí. ¿Cuándo estudiaste? ¿Cuándo leíste la palabra de Dios? Y entonces, cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros no leemos, cuando nosotros no meditamos, y por supuesto cuando no aplicamos la palabra de Dios, entonces nosotros empezamos a frecuentar personas que no debemos de frecuentar, ¿no es cierto? Vas a ciertos lugares de tu vida pasada. Empiezas a tolerar ciertas prácticas o ciertas situaciones en tu vida que no tenías que tolerar. Y entonces tú vas en esa dirección de pecado sexual. ¿No es cierto? Y todo hombre y toda mujer, hermanos,
se vuelven indisciplinados y entonces van en camino al pecado. Y las cosas de Dios las dejan a un lado. Y las dejan a un lado hasta que caen en esos pecados. Pero nota algo importante, hermanos. Aunque el tema principal es el pecado sexual, porque Salomón lo está enseñando, nota que esto aplica para todo pecado, ¿no es cierto? Realmente esto aplica para todo pecado. ¿Por qué mientes? ¿Por qué robas? ¿Por qué estás en los chismes? ¿Por qué tienes problemas con tu familia? Porque te estás alejando de la palabra de Dios. Porque no la estás estudiando y no la estás aplicando a tu vida. Y aparte te expones al pecado. ¿No es cierto? Esto, hermanos, aplica para todo. No solamente para el pecado sexual. Nosotros, hermanos, necesitamos ser disciplinados en la palabra de Dios. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Vean lo que dice Pablo a Timoteo. Dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de vida presente y de la venidera. Nota, hermanos, cómo Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que ejercitar, ¿qué? La piedad. O sea, hermanos, nosotros como cristianos debemos de disciplinarnos en la piedad. Ahí debe de estar nuestra disciplina. Porque hay una realidad, hermanos, la vida cristiana es una lucha, ¿no es cierto? Es una lucha en contra de nuestros deseos pecaminosos. Y la realidad, hermanos, es que el problema no es un demonio. El problema no es que Satanás te esté acechando y tú digas, como Satanás me está atacando en muchas áreas de mi vida, entonces él es el que me está apretando y él es el que me está dando con todo y yo por eso no puedo crecer. Pero la realidad es que no es así, hermanos. Muchas de las veces ni siquiera es Satanás. Muchas de las veces es tu falta de disciplina en el Señor. Porque realmente esto es como la vida cotidiana, hermanos. Esto es como comer bien, hacer ejercicio. Tú cuando lo quieres hacer, tú estableces una rutina, ¿no es cierto? Pero a veces dentro de esa rutina hay días donde tienes más ganas de hacer ejercicios y otros no. Tienes unos días donde quieres comer más verduras y otros unas buenas carnitas, ¿no es cierto? Y tienes esa lucha, ¿no es cierto? Porque así es la vida, hermanos. Pero tú te fomentas una disciplina, ¿no es cierto? O pasa también, hermanos, en tu trabajo. ¿Tú por qué te duermes temprano? Porque tú sabes que tienes que ir a trabajar, ¿no es cierto? Y si no te duermes temprano, no te vas a levantar. Y entonces tú vas y te duermes. O con tus hijos, tú vas y te duermes temprano porque tú sabes que al otro día tienes que estar al 100% para pararte y llevar a tus hijos a la escuela y que todo funcione bien. Y entonces tú adquieres una disciplina en tus hábitos, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, de la misma manera es la vida cristiana. A veces tú no quieres abrir la Biblia, pero tú la tienes que abrir porque tú sabes que eso es para tu bien, porque tú sabes que Dios te manda a que te disciplines. Y entonces tú tienes que abrir la Biblia, estudiarla, orar y aplicarla en tu vida, ¿no es cierto? Porque eso es parte de la disciplina que Dios nos ha dado. Eso es parte, como dice Pablo, de ejercitar la piedad. Tenemos que ser disciplinados, hermanos, porque es una realidad que no tenemos que olvidarnos. Nosotros pecamos
porque nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales. Porque muchos de nuestros deseos son pecaminosos. Y muchos de ellos se sienten bonitos, sí. Son agradables para nosotros. Por eso nos gusta. Pero hermanos, no tenemos que dejarnos llevar solamente por nuestros deseos pecaminosos. Tenemos que hacer una disciplina bíblica, un compromiso con el Señor y decirle, Señor, yo tengo que estudiar, yo tengo que leer la palabra de Dios. Porque yo sé que el estudiarla, el memorizarla, el aprenderla y el aplicarla en mi vida diaria, yo sé que eso me va a dar las primeras bases ¿para qué? Para enfrentar el pecado, ¿no es cierto? Para ya no pecar en contra de ti. Así que nota, hermanos, que el pecado entra en nosotros, ¿por qué? Por falta de disciplina. Por falta de disciplina. Por descuidar el estudio, por descuidar la obediencia de la palabra de Dios y, por supuesto, por exponernos al pecado. Por ir donde no tenemos que ir. Si tú haces eso, entonces tú te vas a exponer al pecado sexual. Y cuando tú te expones al pecado sexual, cuando tú descuidas la piedad, cuando tú descuidas el pecado, cuando tú descuidas el estudio de la palabra de Dios, el aplicarla y te expones al pecado, hermanos, entonces tú ya entraste a la primera etapa del pecado sexual. Y esa primera etapa, hermanos, te va a llevar a una segunda etapa. Si tú te expones a las tentaciones, te va a llevar esto a una segunda etapa. Pero esa segunda etapa, hermanos, la vamos a ver la próxima semana, porque por el tiempo no me va a dar chance de explicarlo todo. Pero quiero, hermanos, que tú veas que necesitamos nosotros realmente aprender la palabra de Dios, estudiarla, meditarla, vivirla. Muy necesario congregarnos. Es parte, Claro. Si la leemos, pues nada más vamos a decir, no hacerlo, que la obedecemos a leer, pero si no lo entendemos, también eso nos puede llevar. Claro, es parte de obedecer la palabra de Dios, es parte de congregarte, porque Dios te manda a que te congregues, ¿no es cierto? Pero cuando decimos obedecer la palabra de Dios es en toda área de tu vida. Y es importante eso y no exponerte a las tentaciones, porque eso puede ser muy peligroso para nuestras vidas. Y Salomón es lo que le quiere enseñar a su hijo, a que no se exponga en este tipo de pecados, porque si no, este pecado va a ir avanzando. Y entonces nosotros vamos a ver estas etapas de cómo este pecado va avanzando. Por supuesto, esto con la intención de nosotros saber cómo evitarlo, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí acabamos, hermano.